Qué interesante que Santiago comienza su carta llamándonos a la oración si tuviéramos la necesidad de buscar sabiduría divina para enfrentar ciertas situaciones. Así comienza su libro. En el capítulo 1, el versículo 5 nos habla precisamente de eso, de buscar la sabiduría de Dios en oración. Y termina su libro precisamente hablándonos respecto a la oración. Qué interesante que si usted ha leído este pasaje cuando el pastor José nos estuvo dirigiendo en el tiempo de lectura, se habrá dado cuenta entonces que desde el versículo 13 hasta el versículo 20 de la palabra, el pensamiento que más sobresale es precisamente respecto a la oración. Así que vamos a hablar de la oración y vamos a ver algunas situaciones aquí que son sumamente interesantes para nosotros. ¿Por qué? Porque como estábamos comentando, Santiago está terminando de escribir esta carta a un grupo de hermanos que están dispersos por todas partes y que precisamente no la están pasando bien. Aparte de mencionar algunos ricos en la porción anterior que también estaban haciendo de las suyas, especialmente con gente pobre, pues aparte de eso, todavía pues el pueblo cristiano no estaba pasando bien sus días y desde luego no su relación con Dios, pero más bien su relación con la gente. Y aquí Santiago les va a decir, pues hay solución para todo esto, porque muchas veces en las situaciones cotidianas, pues llegamos a ciertas situaciones como que nos sentimos totalmente impotentes. A veces, tal vez ha llegado esto a su vida, pero hay oportunidades cuando la impotencia nos hace sentir muy mal, como que pues no hay solución a lo que está pasando en nuestra vida y entonces pues en algunos casos han llegado a un estado de estrés, en algunos casos han llegado pues a una situación hasta de suicidio porque pues no encuentran solución al problema que están viviendo. Y en el caso de la iglesia pues estaban pasando por unas situaciones bien complicadas. Y ahí está Santiago ahora diciéndoles, bien hermanos, hay solución. A estos momentos cuando aparentemente las puertas de la vida se nos han cerrado, hay solución. Y esa solución es precisamente la oración. Y él nos va a dar aquí a lo menos 4 consejos. Usa la oración cuando estás en tiempo de aflicción. ¿Hay aflicciones en tu vida? Pues tiene la gracia, la bondad de Dios de la oración. Usa la oración cuando estás en tiempo de enfermedad. Has llegado a un tiempo en que de repente los médicos te atienden de continuo, pero no te dan una solución. Hay un recurso que se llama oración. Puedes utilizarlo. Y Santiago quiere hablarte precisamente de los resultados de ese recurso llamado oración para los tiempos difíciles de la salud física. Estás de repente con problemas en tu vida por causa de un pecado en tu vida, porque a veces cuando hablamos de la salud, no solamente se trata de la salud física, hay salud mental, hay salud también que afecta nuestra relación con las personas, como usted va a poder ver ahí. Dice que pues la confesión de estos pecados le va a traer salud en su relación con otras personas. Tal vez tu carácter ha sido alterado por causa de un pecado en tu vida que no lo has confesado. Valdría la pena que consideres que hay solución a este problema cuando recurras a la oración. Y también, si de repente tu relación con otras personas
con los hermanos en Cristo está quebrantada o tienes algunas dificultades por ahí con otros hermanos en Cristo, valdría la pena que recurras al recurso que Dios te deja, la oración, para que haya sanidad entre tu relación con otros hermanos. Así que vamos a tratar de desarrollar estos puntos o lo que estaba mencionando, consejo de parte de Santiago a la iglesia al culminar esta preciosa carta que hemos venido estudiando por un regular tiempo aquí en nuestra iglesia. Entonces, la primera cosa que queremos ver es que Santiago nos habla del poder de la oración frente a las aflicciones en la vida. Ahora, ¿qué es una aflicción? ¿Qué es una aflicción? Bueno, me parece que de repente todos nosotros podemos decir que sí hemos pasado por un tiempo de aflicción. Y usted la ha vivido, aunque de repente no pueda describirla. Pero todos hemos tenido tiempos de aflicciones en nuestra vida, ya sea en el tiempo de nuestra niñez, en el tiempo de nuestra juventud, o tal vez ya los adultos han vivido días difíciles de aflicción. El pastor José nos estaba mencionando que en la mañana nos estaba mencionando de que anoche hizo una especie de encuesta en la reunión de jóvenes que él estaba dirigiendo y preguntó, bueno, ¿cuántos han pasado por aflicción? Y bueno, todos los jóvenes, por supuesto, levantaban la mano y pidió que cuente alguna aflicción por ahí, alguno de ellos, y dijo que su aflicción más grande en la vida había sido cuando su enamorada le dijo, hasta aquí nomás. Bueno, hay aflicciones de todo tipo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿pero qué es una aflicción? Pues una aflicción es una molestia, es un sufrimiento físico o moral, es un sufrimiento que trae tristeza a nuestra vida, que trae molestia a nuestra vida y que de repente nos hace sentir mal en todas las circunstancias del día que estamos viviendo. Y mira lo que encontramos en la palabra del Señor. No es solamente un consejo de parte de Santiago a la iglesia en aquel momento, sino más bien es lo que encontramos en la palabra del Señor. Cuando te encuentras frente a situaciones aflictivas que te traen tristeza o que traen dolor moral a tu vida, es el momento de orar. Es el momento de doblar tus rodillas delante del Señor. Es el momento de abrir tu corazón al Señor. Es el momento de decirle que hay un grave problema en tu vida. Así lo hizo David. Si tú lees el Salmo 27, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias porque me gustaría que subrayen estos versículos. Mire, por favor, en el Salmo 27, vamos a leer los versículos 13 y 14. Salmo 27, versículos 13 y 14. Si tiene un lápiz o lapicero, por favor, subraye estos versículos. Disculpe, estaba por leer Job, pero es Salmos 27, versículos 13 y 14. Si no lo he encontrado, escúcheme, por favor. Hubiera yo desmayado, dice el salmista, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hubiera yo desmayado, dice el salmista, si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Cuando él estaba lleno de aflicciones, porque si usted analiza la vida de David no fue una vida fácil. Estaba lleno de problemas. Y en ese tiempo de aflicciones, él acudía al Señor, porque él sabía
que Dios le iba a ayudar a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y Él nos recomienda así: espera en Dios. La oración no es otra cosa que abrir nuestra vida delante del Señor, nuestro corazón delante del Señor, nuestra mente delante del Señor, para decirle: estoy en problemas. Tengo este problema que me está haciendo doler el corazón, que está afectando mi vida, mi comportamiento, mi relación con otras personas. ¿Qué voy a hacer, Señor? Y es Dios quien te va a dar solución. Espera en Dios. Espera en Dios. Pero no solamente nos dice esto aquí en el capítulo 27. Mira, por favor, vamos al capítulo 55 del libro de los Salmos. 55, y también te invito a que subrayes este versículo importante. 55 y el versículo 22. Capítulo 55 y el versículo 22. Es un versículo corto, pero con mucha enseñanza para nosotros. Mira lo que dice: echa sobre Jehová, ¿qué? Tu carga. ¿Y qué pasa? Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No dejará al justo caído para siempre. Qué importante, mi querido hermano en el Señor Jesús, que hagamos esto cada vez que nos encontramos en aflicción. Que abramos nuestro corazón al Señor y le digamos: este es mi problema, Dios. Estoy seguro que cada día alguno de nosotros, si no todos, vamos a tener tiempos difíciles. Los padres, conversando con algunos chicos, se encuentran impotentes, disculpen, frente a algunas situaciones que está pasando su muchacho o muchacha. Y no tiene solución, no tiene respuesta. Qué bueno que está la oración. Tal vez tu situación es otra, pero llévala al Señor. Echa sobre el Señor tu aflicción, porque Él no va a dejar caído al justo. Y si tú has recibido a Cristo como Salvador personal, la Biblia dice que tú eres un justo. Tus oraciones van a ser escuchadas por tu Señor. Jonás, capítulo 2 y el versículo 7. Jonás estaba en el vientre del pez por causa de su desobediencia. Usted conoce la historia, no voy a narrarla. Pero se nos dice que Jonás estaba precisamente en el vientre del pez por causa de su obediencia, de su desobediencia. Ahora, estando en esa situación, Jonás elevó su corazón al Señor. Mira, por favor, lo que se nos dice en el capítulo 2 y en el versículo 7. Versículo 7 dice así: cuando mi alma desfallecía en mí. Ahora, yo no sé si ustedes pueden imaginar un momentito la aflicción de Jonás allí en el vientre del pez. Pues no estaba Jonás en el vientre del pez por causa, pues, de la circunstancia de la vida. No. Jonás estaba ahí por causa de su desobediencia. Él tenía bien presente que estar en el vientre del pez era por causa de su desobediencia. Pero imagínese usted, estar en el vientre del pez no era algo agradable. ¿Se ha imaginado usted dentro del vientre de un animal muy grande y ahí está usted en su estómago? Desde luego no es nada agradable ni siquiera para imaginarlo. Pero aparte de eso, ¿se ha imaginado usted que estar en el vientre del pez
significa de repente estar siendo agredido por todos los ácidos que existen dentro del vientre del pez, que van a desintegrar la comida que el pez ingiere. Pero ahí estaba Jonás. Y desde luego su aflicción era muy grande. Porque en otros casos, pues estar en el vientre de pez, seguramente pues ya el alimento del pez estaría pues ya muerto, ¿verdad? Sin embargo, gracias hermana, muy agradecido. Sin embargo, en ese caso, Jonás no. Jonás está vivo. Jonás está pensando. Jonás está viviendo la situación. En otras partes de la Biblia nos va a decir Jonás que él estaba entre las algas que habían en el vientre del pez. Ahora, pero ahí en esa situación, Jonás nos dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Ahí está la solución. Me acordé de Jehová. Y el versículo termina diciendo: y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Hermanos, sin lugar a dudas, hay aflicciones en la vida. Es el tiempo de acudir al Señor en oración. Es el tiempo de acudir al Señor en oración. Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 7 nos va a decir: echando sobre Él todas nuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Para qué cargar nuestras ansiedades cuando la invitación del Señor es: pon sobre Él todas tus ansiedades, porque Él tiene cuidado de ti? Oh hermanos, precioso es saber que yo no tengo que llevar los problemas solos. Ahí está el Señor ansioso de que yo vaya ante Él para contárselo en oración. No sé cuál es tu aflicción hoy día, ni la aflicción por la que has pasado la semana que estamos o que terminó, ni las aflicciones que vendrán durante esta semana que estamos comenzando hoy día. Pero sí puedo decirte que cuando vengan los tiempos de aflicción, hay solución al problema. Acude al Señor en oración, porque Él tiene cuidado de ti. La segunda cosa que me gustaría que veamos rápidamente es que hay poder en la oración frente a las enfermedades físicas. Hay poder en la oración cuando nos encontramos en situaciones difíciles por causa de una enfermedad física. Esa semana tuvimos oportunidad de visitar a la hermana Cardeñoso. Ella todavía no ha sido operada, probablemente la próxima semana, o digamos esta semana que estamos comenzando, la diagnostiquen ya para poder operarla. Pero ha tenido dificultades, no ha sido operada. Entonces, tuvimos oportunidad de visitarla y su problema es bastante grave, hermanos. El cuerpo de la hermana Cardeñoso tiene un mal que produce tumores dentro de su cuerpo. Y ha sido operada varias veces para extraer esos tumores, pero hay algo en su cuerpo que los produce. En esta ocasión, pues, le ha producido un tumor en el cerebro, y eso ha hecho que una de sus vistas ya no vea nada, ya perdió un ojo, y con el otro está prácticamente también perdiéndolo. Ella nos cuenta de que puede ver de frente, pero ya no puede ver hacia los costados. Su situación es bastante grave, es difícil, pero qué interesante que conversamos un buen rato con ella y estuvimos riéndonos ahí con ella. No está que
desfalleciendo de tristeza, de dolor o qué. Al contrario, diríamos que más bien nos animó, nos alentó verla con tanto que descanso en el Señor frente a tal situación. Luego, conversando con mi esposa por teléfono, le dijo: ya estoy cansada de la comida salada aquí en el hospital y algunas comidas pues sin sabor. Me gustaría comer algo dulce, ¿no? Y entonces pusieron de acuerdo con mi esposa para que le lleve un paquete de galletas dulces, ¿no? Pero qué interesante que la hermana no esté diciendo: ya estoy cansada de tantas operaciones, ya estoy cansada de tanto dolor, ya estoy cansada de tanto ver sufrir a mi familia por causa de mi salud, ya estoy cansada de todo esto. No. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque ella ha aprendido a llevar sus enfermedades al Señor en oración. Y ha podido ver hasta aquí la gracia de Dios frente a una situación tan complicada como es la salud de nuestra hermana Cardeñosa. Yo le rogaría que la incluya en su agenda de oración. Ore por ella. Porque eso es lo que nos dice aquí Santiago respecto a este problema. Mire lo que dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Hay varias cosas que me gustaría explicarles al respecto de este versículo. Pero qué interesante que Santiago nos va a decir: ¿está alguno enfermo? ¿De repente te sientes que ya no hay solución para ti? Al finalizar el primer culto, una hermana, conversando con una hermana, me habló de un problema que tenía a la altura de su pecho. Y parece que no es algo que recientemente le ha brotado y que pues ya lo solucionó en una oportunidad, pero otra vez se ha presentado la misma situación. Y una de las cosas que podíamos decirle precisamente era eso: hermana, ¿ha ido al médico? ¿Qué le ha dicho el médico? Ok, entonces oremos. Vamos a orar por ella. Y que ella lleve este problema delante del Señor en oración. Cada vez que he tenido oportunidad de visitar a alguna persona enferma o cada vez que he tenido oportunidad de orar por una persona enferma, lo que yo pido siempre es que Dios le dé sabiduría a los médicos que están tratando a nuestro hermano para que puedan diagnosticar bien, para que puedan dar la receta más apropiada, para que puedan ser certeros en el medicamento que ellos dan, para que de esa manera nuestro hermano pueda recuperar su salud. Pero qué importante, hermanos, que de la manera que lo hagamos, no importa, pero que oremos pidiendo al Señor por la salud de nuestro hermano. Santiago nos dice aquí, pues, llame a los ancianos. En otras palabras, pues nos da algunas pautas para seguir. Nos pide que llamemos a los ancianos y luego que lo unjamos con aceite y desde luego que oremos por el enfermo. Y aquí, por causa del tiempo, no voy a ser muy explícito, pero qué importante que, en primer lugar, pues, sea el problema de la salud de una persona, no sea algo tan cerrado en la persona que de repente, pues,
te afecta que otros sepan que tú estás enfermo. Yo he tenido oportunidad de conversar con algunas personas que se han molestado porque les hemos puesto en la lista de oración. Y bueno, los hemos quitado de la lista de oración porque ellos no quieren que oremos por ellos. Pero me parece que no hay nada de malo que estemos enfermos en alguna ocasión. En mi caso, cuando tuve mi problema de salud, pues fue un caso tan público, hermanos, que como dije, pues habían personas en Inglaterra que estaban orando por mí. Y bueno, aquí me ven predicando. y todo eso porque habían personas que estaban orando por mí. Qué privilegio, hermanos, que otras personas, otros hermanos en Cristo puedan estar orando por nosotros. Yo creo que el caso de la hermana Cardeñoso, pues va a salir bien seguramente de todo esto, porque hay gente que está orando por ella. Tal vez tú estás orando por ella. Yo estoy orando por ella. Oh, hermanos, hay una multitud de gente que estamos orando por ella. Así que qué importante es que podamos hacer partícipe a la iglesia de nuestra situación de salud para que puedan orar por nosotros. Pero también es importante que reconozcamos que Dios ha puesto la ciencia médica a favor nuestro y que podemos recurrir a ellos para poder solucionar el problema de nuestra salud. Ahora, mire usted qué importante es esto. Vamos rápidamente al libro de Santiago, el capítulo 5, y vamos a leer aquí algunos pasos que nos muestra aquí Santiago con respecto a este asunto de la salud. Mire lo que dice el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Ahora, en la actualidad, disculpe hermanos, pero voy a tomar un poco de agua. En la actualidad no hacemos tal cosa de ir a visitar a un enfermo y orar por él y ungirle con aceite. No hay tal práctica en la actualidad. Tal vez por ahí algunos lo hacen, pero especialmente no lo practicamos así literalmente, porque en aquel entonces el aceite de oliva era una medicina. Era considerado como una medicina. Aún en la actualidad es considerada como una medicina. Y las formas como se presentan en la palabra del Señor, y vamos a leer algunos versículos para que podamos ver esto, la forma como se presenta en la palabra del Señor, pues nos deja ver que era algo que aliviaba el dolor. Y por eso es que era aplicado el aceite de oliva. En otras palabras, pues diríamos que en esta ocasión el aceite de oliva pues es un símbolo de la medicina, de los medicamentos. Si algunos hermanos de repente dicen, ya no quiero tener más medicamento, si te lo estás automedicando tú, es bueno que ya no lo quieras tener. Pero si de repente estás yendo a un médico y el médico te dice, esto es lo que usted necesita, pues obedécele. Obedécele, porque va a ser de mucha bendición para tu vida. Mira por favor algunos versículos. Vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 5. Tal vez tú lo conoces ya. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mire, está hablando de las aflicciones, de las angustias. Estoy afligido. Y ahí delante de los que me afligen, delante de los que me angustian. ¿Qué dice? Aderezas mesa delante de mí, delante de mis angustiadores.
unges mi cabeza ¿con qué? Con aceite. Mi copa está rebosando, dice. Hay personas que se han puesto de acuerdo para afligirme, pero mi corazón está lleno de alegría. ¿Por qué? Porque tú me unges con aceite. Pero mira también lo que dice Isaías capítulo 1 y el versículo 6. Isaías capítulo 1, versículo 6. Por causa del tiempo voy a leer este versículo y por favor apúntalo y después lo lees en tu casa. Versículo 6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces mira, el aceite era bueno como un remedio, como un medicamento para estas situaciones. ¿Qué más? Si fuéramos al libro de Lucas capítulo 10, vamos a encontrar ahí la parábola del buen samaritano. Y en esta parábola se nos habla de que un hombre fue agredido y fue maltratado, golpeado y herido. Pero vino el buen samaritano y curó o le ayudó. Vamos a leer el versículo 34 y se nos dice así: y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. ¿Qué hizo el buen samaritano? Le echó aceite y vino a las heridas de el hombre que había sido agredido. Porque el aceite, en este caso, como estamos viendo, es un símbolo de la medicina. Así que, mi querido hermano en el Señor Jesús, es bueno orar. Y si Dios pues pone un médico para que trate tu asunto físico, vale la pena que le obedezcas y puedas conseguir la medicina que se te recomienda para ayudar a tu salud física. Nosotros creemos que Dios ha permitido que la ciencia médica progrese como lo está haciendo en la actualidad. Y que no es por gusto. Personalmente creo que principalmente nosotros, los cristianos, somos la causa del adelanto científico de la medicina. Vale la pena, hermanos, que lo consideremos como que viene del Señor. Y podríamos seguir ampliándonos al respecto, pero lo que se nos manda aquí entonces es que oremos mucho cuando nos encontramos en alguna situación de salud y podamos orar inclusive por nuestros médicos para que los médicos sepan diagnosticarnos bien y a la vez también sepan darnos la receta más apropiada para nuestro problema físico. Cada vez que me preguntan, ¿cómo está, pastor? Yo le digo que estoy, gracias al Señor, me siento bastante bien. Y sigo tomando medicinas. Y le digo que sí, sigo tomando medicinas. Y que estoy procurando ser obediente a cumplir con la receta que me han indicado. Porque, pues, no creo que por gusto Dios ha puesto a los médicos alrededor de mí. Es más, hay un médico hermano que me trató la última vez y que él, pues, precisamente quedó sorprendido de la forma como el Señor ha prosperado mi salud. Y por supuesto, ¿qué les digo de los otros médicos que me ven y que pues simplemente mueven la cabeza y dicen excelente? Bueno, así es el Señor, ¿no? Y yo diría que aparte de
cumplir con las medicinas que estoy tratando de tomar, pues está a la mano del Señor. Y les digo eso, ¿saben por qué? Porque el versículo termina diciendo, el Señor lo levantará. Bueno, no termina diciendo, sino el pensamiento termina diciendo, y el Señor lo levantará. Eso desde luego a causa de las oraciones. Diríamos también que el versículo o la porción aquí que estamos leyendo nos presenta la oportunidad de orar frente a las consecuencias del pecado. Yo conocía un caso de un muchacho creyente que asistía a una iglesia y por supuesto pienso que era creyente, pero él cada vez se le veía más delgado, cada vez más delgado. Y a veces daba la impresión de que estaba con algunas perturbaciones mentales. Y conversando con el muchacho, el problema que él tenía era precisamente un rencor en su corazón hacia su padre. Y verdad, lo odiaba al papá. Que el papá tenía razón, el odio hacia su papá tenía razón, probablemente, porque de verdad no era nada bueno lo que el papá hacía. El problema es que el papá ni cuenta o ignoraba el odio de su hijo y menos le importaba la salud del hijo. De ahí estaba el hijo que se adelgazaba cada vez más. Nuestro consejo era simplemente: no dejes que este problema arruine más tu salud física y menos que arruine tu vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues simplemente pide perdón al Señor por el pecado que hay en tu corazón hacia otra persona. En otras personas, el odio. Tuvimos que charlar por bastante rato, pero el caso es que pues había que convencer a la persona acerca de que el odio es pecado. Que él tenía razón para odiar, seguramente, pero el odio es pecado. Cuando el hombre lo hizo y pidió perdón al Señor, comenzó a aliviar. Comenzó a recuperar su salud. Y su relación con su padre comenzó también a mejorar. La historia termina diciendo pues de que el padre conoció a Cristo como Salvador personal y el joven en poco tiempo ya estaba totalmente recuperado. ¿Cómo confesó sus pecados o su pecado a Dios ese joven? Por la oración. Y es lo que nos dice aquí el versículo, ¿verdad? Otra vez, por favor, lea el versículo 15 conmigo. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, ¿qué? Le serán perdonados. Qué importante, hermanos, que consideremos esto. La oración va a ayudar a que las personas sean conscientes del pecado que hay en su vida y lo confiesen. Ahora les digo eso porque estamos hablando del aceite en este momento de la oración del enfermo. Y así como el aceite es un símbolo de la medicina, también hay que recordar que era por medio del aceite que ungían a las personas importantes, como el caso del profeta, como el caso del rey, como el caso del ungido. Así que, en otras palabras, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el papel del Espíritu Santo en este tiempo? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en este tiempo? Según lo que encontramos en el libro de San Juan, capítulos 16 y el versículo 8, es convencer de pecado.
Véalo usted. Es convencer de pecado. Y convence al incrédulo para que venga a los pies de Cristo. Y convence a nosotros los creyentes para que reanudemos nuestra relación con el Señor. Porque de todos modos, la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Así que si yo estoy pecando, no importa cuántos años de creyente tengo, mi relación con Dios se va a ver afectada. No que pierda mi salvación, ni nada por el estilo, pero mi comunicación con Él se va a ver afectada. Mi relación con Él se va a ver afectada. Por lo tanto, qué importante, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, que no dejemos que un pecado de nuestra vida perjudique nuestra salud. Y que vayamos delante del Señor y lo confesemos. Sobre todo, si el Espíritu Santo te está revelando que ese es el problema. Porque la obra de Él es convencernos de pecado. Vale la pena hacer todo este asunto de la confesión por medio de la oración. Simplemente dobla tu rodilla delante del Señor, abre tu corazón, abre tu mente, abre tu boca delante de Él para confesar. Y te aseguro que el problema de tu salud va a cambiar, porque así lo dice la palabra del Señor. El Señor lo levantará. Y por último, el poder de la oración también en la buena relación entre los hermanos en Cristo. El poder de la oración en la buena relación entre los hermanos en Cristo. Qué importante. Es cierto que no todos somos santos de la devoción de todos, ¿verdad? A algunos les caemos antipáticos. Algunos nos aman, algunos son buenos amigos, pero a otros pues les caemos, ¿qué? Chinches, pesados, etcétera. Pero eso puede afectar la buena relación entre los hermanos. Y es importante acudir a la oración para decirle: Dios, amado Padre, hay en mí algo en contra de fulano o en contra de fulana. Y de verdad no la soporto, no lo soporto. Es que la veo o lo veo haciendo esto, y no lo soporto. Pero yo sé que no es bueno que haya esta antipatía con mi hermano. Por lo tanto, vengo a ti para que me ayudes, porque recuerda que lo que hemos leído en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando sobre Él toda vuestra ansiedad. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Y antes de que eso te siga haciendo daño, tráelo delante del Señor. Y mira por favor lo que dice el versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sabes? Dios quiere una iglesia unida. El diablo no quiere que haya una iglesia unida. La Biblia afirma que el afán del diablo es matar, es destruir, es arruinar. Y si te mantiene a ti en enemistad con otro hermano en Cristo, está haciendo lo que él quiere, es decir, dividir, separar. Y una iglesia dividida no es una iglesia fuerte.
Por lo tanto, te animo más bien a no mantener ningún tipo de antipatía contra tu hermano en Cristo, sino todo lo contrario. Haz lo que dice la palabra del Señor. Confiesa al Señor. Arregla tu problema con algún hermano. Y dice que la iglesia va a ser sanada. Y tú vas a ser sanado. Pero tienes que hacerlo. Porque eso es lo que nos manda la palabra del Señor. Santiago termina entonces su carta diciéndonos: practica esos consejos para tu propia tranquilidad, para tu sanidad y para que la iglesia sea unida, cada vez más unida. Vamos a ponernos de pie, por favor, para terminar en oración. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos. Este es el momento para que utilices esta herramienta llamada oración. Este es el momento para que utilices esta bondad de parte de Dios, esta gracia llamada oración. Este es el momento para utilizar la oración como la herramienta, el medio indicado por Dios para solucionar los problemas de tu aflicción, para solucionar los problemas de tu salud, para solucionar el problema de la división de la iglesia. Este es el momento para venir delante del Señor y decirle: Señor, hay esto en mi corazón, por favor, ayúdame, auxíliame, te lo confieso, sáname. No sé si en ese momento hay con nosotros alguna persona que aún no conoce a Cristo como Salvador personal, pero también es por medio de la oración que Dios quiere otorgarte el privilegio de ser un hijo de Dios. La palabra del Señor nos dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La única manera de decirle creo en esto a Dios es por medio de la oración. Díselo al Señor en ese momento: Señor, yo creo en lo que tú dices. Señor, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Señor, yo quiero ser tu hijo. ¿Habrá alguien que levantando su mano dice: pastor, por favor, ore por mí? Yo quiero recibir a Jesús en mi corazón en ese momento. ¿Habrá alguien? Ok, oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por esta porción de tu palabra que hemos meditado en esta ocasión. Gracias por esos consejos del apóstol o de Santiago, oh Dios, hacia nosotros, tu iglesia. Gracias, Padre Celestial, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y aquí, en este tiempo, cuando hemos hablado de Él, rogamos que siga haciendo su obra en cada uno de nosotros. Señor de la gloria, queremos ser una iglesia que te glorifica. Queremos ser una iglesia fuerte. Queremos ser una iglesia unida. Y rogamos, Señor, que seas tú sanándonos en todo aspecto. No solamente en el aspecto físico, oh Dios. No solamente aliviándonos de los problemas que a veces nos causan tristeza. No solamente aliviándonos de los pecados que podemos tener en nuestra vida, oh Dios. Sobre todo, sánanos en nuestra relación como hermanos. Te lo imploramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.